Amigos, bienvenidos. Me da mucho gusto estar con ustedes y en estos minutos de una breve conversación espontánea, aunque bien estructurada, con algunos puntos que he preparado para ustedes, me gustaría invitarlos junto con Emma García a los cursos, los workshops que queremos compartir con ustedes en torno a la psicología transpersonal, por un lado, y a los estudios integrales de la conciencia. Primero me presento, soy Alberto Calvet. Desde hace más de 20 años doy sesiones de terapia individual, familiar, de pareja, grupal, tanto a nivel clínico como a nivel de consulta privada. He tenido la oportunidad de trabajar en clínicas para los tratamientos de las adicciones, de la depresión, de la ansiedad y de manera paralela de estar en niveles corporativos dentro de las áreas de recursos humanos en términos de todo lo que es la comunicación corporativa y la psicología organizacional. Sin embargo, los paradigmas de la psicología transpersonal me han acompañado desde que soy un niño siempre inquieto por comprender lo que está un poco más allá de lo común, de lo aceptado, de lo permitido quizás también. Y esto es así no por una rebeldía absurda ni por nada más allá de extraordinario, simplemente porque hay cosas que son evidentes y son evidentes para quien quiere verlas. Entonces, ¿por qué asomarnos por una ventanita cuando podemos salir a la azotea y tener el cielo entero? Es lo único que yo me cuestionaba. Fue así como llego en mis prácticas de meditación con un par de linajes que es de donde proceden mis metodologías de meditación y con los que me he desarrollado a lo largo ya de más de 25, 30 años quizás. Y son los linajes que proceden de India, de la vía sufí y de Egipto. El linaje de India al que yo me integré es la orden Inayati y el linaje egipcio es la orden Benú. Se les llama órdenes porque son simplemente grupos que a lo largo del tiempo han custodiado o han guardado, han transmitido, han heredado, han tenido el legado de las enseñanzas milenarias de lo que es el autoconocimiento y las prácticas para obtenerlo, de manera que se agrupan y lo van transmitiendo. La vía sufía, diferente de los linajes de India, por ejemplo, no se maneja vía gurus, no se maneja vía deidades a las que haya que idolatrar o rendir cierta pleitesía. Lejos de eso, la vía sufí a lo único que nos remite es a la sabiduría del corazón. Y es a través de la sabiduría del corazón que nosotros logramos avances, avances y avances cada vez más amplios y significativos en nuestras vidas. No hay ningún otro punto de referencia que no sea este. Y por eso es que es tan compatible con las investigaciones de vanguardia que ahora, o desde hace ya varias décadas, tiene la psicología transpersonal. La psicología transpersonal y los estudios integrales de la conciencia lo que hacen justamente es entender al ser humano como una unidad, como un todo, en el que cuerpo, emoción, mente y espiritualidad conforman o conformamos una unidad integral en la que el hilo que atraviesa todos y cada uno de estos estadios, el físico, el emocional, el mental y el espiritual, es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad de darnos cuenta. Tomar conciencia es darnos cuenta. Y el darnos cuenta muchas veces sucede en un cierto nivel. Y ese nivel, en la medida en la que estamos alertas, puede flexibilizarse y llevarnos a un nuevo entendimiento más amplio. Que si volvemos a estar alertas, puede volverse a flexibilizar y moverse hasta llevarnos a estados cada vez más amplios de entendimiento. Y por eso hoy estamos en una época en la que la evolución que nos corresponde como humanidad es colectiva. No estamos aislados. En nosotros, en todos y cada uno de nosotros, en lo individual, está
sintetizada la humanidad. Tú y todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos ahorita somos una síntesis de lo que por milenios o millones de años ha recogido la humanidad en términos de conocimiento de sí misma. Si nosotros hoy, por el motivo que sea, condicionamiento cultural, temor, obediencia ciega o lo que sea, no tenemos acceso a estos niveles de conocimiento, quiere decir que hay algo que no estamos haciendo y hay algo que nos está dejando incompletos, porque el propósito de todo ser humano es completarse, es ser una unidad lo más completa posible. Y la psicología transpersonal, a través de la terapia o a través de ciertas prácticas, lo que nos enseña es justamente a profundizar, a ser unos buzos o unos internautas que vayamos profundo, profundo y profundo en nosotros mismos, como si nos sumergiéramos en los abismos del inconsciente personal y colectivo para empezar a detectar en dónde están aquellas perlas que nos corresponden. Y de la misma manera, si nos elevamos y nos elevamos y nos elevamos y vamos a las cumbres de nuestra conciencia, también empezamos a tener vistas panorámicas que pocas veces ha tenido el ser humano, pero que en tiempos como este es muy importante que tengamos, porque de eso depende el futuro de las nuevas generaciones. La crisis de ecología en la que estamos es lo suficientemente delicada como para poner en riesgo el futuro de las nuevas generaciones, decía yo. Y lo que está sucediendo es que somos una civilización alienada. Alienada porque cada vez nos identificamos más con la tecnología y menos con la naturaleza. Mientras nuestros cuerpos forman parte intrínseca de la naturaleza, nosotros ya no somos ni siquiera conscientes de nuestro cuerpo en la propia cotidianidad. Y al no ser conscientes del cuerpo, que forma parte de la naturaleza, nos sentimos extraños en un mundo o en un planeta que nos requiere, que nos llama, que nos necesita y que sabe, la sabiduría de esta tierra, sabe que el ser humano es indispensable para poder abrir los nuevos caminos que se van a necesitar, si es que vamos a transitarlos. Las demás especies con las que compartimos este planeta tienen sus propias características y forman parte también de la evolución planetaria. Muchas de ellas, de manera sorprendente, como podrían ser los cetáceos, las ballenas, los delfines, como podrían ser los caballos también, y muchas otras especies, han mostrado facultades que nosotros llamaríamos paranormales o intuitivas muy peculiares. Sin embargo, es nuestra especie, la del Homo sapiens, la del ser humano, la que ha logrado tener una civilización como la que hoy tiene y desarrollar tecnologías como las que hoy tenemos. Tecnologías que nos están llevando más allá de la Tierra. Tecnologías que nos están llevando a nuevos cuerpos planetarios como Marte. Dentro de unos años va a haber una colonia de humanos en Marte y todas y cada una de las, o todos y cada uno de los reportes científicos que se estén enviando desde allá harán que cambie radicalmente nuestro entendimiento del universo y del lugar que ocupamos en él. Ver a la Tierra desde fuera es una experiencia completamente distinta. Es como cuando el niño nace o cuando la nena nace y ahora, por primera vez, ven a mamá con sus propios ojos desde el exterior y dejan de estar en ella sujetos a la vibración de la propia voz de la mamá o a las vibraciones del entorno que lo rodean, sino que ya fuera de la madre, esto quiere decir nosotros fuera de la Tierra, en el espacio, somos vulnerables a la vida que ahí se desarrolla, al ambiente que ahí se desarrolla, de la misma manera en la que el bebé lo es cuando sale del vientre. Y eso es lo que está sucediendo. Los dogmas, las antiguas creencias, la identidad de cada uno de nosotros se ve cuestionada por todo eso. Lo sepamos o no, se ve cuestionada. Y se ve cuestionada tanto del individuo hacia la sociedad como de la sociedad hacia el individuo.
porque todo lo que empieza a permear como entendimiento científico moldea al colectivo y lo cambia. Y todo lo que el individuo construye como experiencia, más allá de los límites en los que creció, y lo fortalece como experiencia, también en el sentido contrario, impacta a los demás, primeramente a su pareja, luego a la familia inmediata, a la familia en segundo término, y luego viene toda una serie de grupos como amistades y otros que se ven impactados por los cambios individuales que hay en cada uno de nosotros. Es una época para pioneros, yo así lo llamo y por eso titulé así a mi libro, Pioneros. Es una época para pioneros, es una época para aquellos que tienen el valor de explorar, que tienen el valor de aventurarse en la vida en términos existenciales. Y estos cuestionamientos existenciales son los que van a acompañar nuestras reflexiones a lo largo del curso y de los seminarios o de los talleres que vayamos teniendo y que son lo que Emma García y yo queremos compartir con ustedes. Algo que es importante es situar quizás, y voy a ocupar unos minutos más para explicar eso, qué es la psicología transpersonal y de dónde nace. A finales del siglo XIX, Sigmund Freud desarrolla el modelo del psicoanálisis y ese fue un parteaguas, un movimiento de paradigmas muy fuerte para la conciencia, para los entendimientos que el ser humano tenía de sí mismo a principios del siglo XX. Porque en paralelo a esto vino la publicación de Darwin del origen de las especies, en donde se demuestra cómo es que biológicamente nuestros cuerpos han venido evolucionando con este planeta por millones de años y cómo es que nuestros organismos forman parte de esta evolución. Ese fue el paradigma más fuerte que golpeó los principios del siglo XX en términos de la psicología occidental, para luego abrirse un segundo campo de la psicología que fue el cognitivo-conductual. Este campo cognitivo-conductual lo que quería, todavía lo que hace actualmente, es entender los procesos de entendimiento, los procesos de aprendizaje, quiero decir, los procesos de aprendizaje del ser humano y luego estos procesos de aprendizaje, cómo los transforma paulatinamente el ser humano en conductas. Entonces, ¿cuál es mi manera de aprender y cómo me conduzco con base en ello? Esto es lo que investiga la psicología cognitivo-conductual. Si nosotros hemos ido a realizar algunos estudios psicométricos, por ejemplo, en los que en un nuevo trabajo se nos pide que contestemos una serie de baterías de pruebas que van a medir nuestra habilidad intelectual, nuestra capacidad para asumir responsabilidades, qué es lo que hacemos y cómo actuamos bajo presión, bajo el trabajo en presión, qué tan fácil es que realicemos trabajo en equipo. Toda esta serie de métricas vienen justamente de los estudios de la psicología cognitivo-conductual. Eso fue en los 30, 40, 50, con el advenimiento de toda la revolución industrial y valga la redundancia, pero la industrialización de Occidente, lo que generó es ver quiénes iban a ser los responsables de operar las máquinas. Tenía que ser gente que tuviera la capacidad para hacerlo. Bueno, pues las métricas cognitivo-conductuales nos dejan saber quién está apto para hacerlo. Y a los años 60 lo que viene inmediatamente después a esto es la contracultura, el cuestionamiento al intelectualismo, al énfasis intelectual, quizás, en la terapia que tenía el psicoanálisis, y entonces vienen las nuevas, toda una serie nueva de terapias, como la Gestalt, la logoterapia, o lo corporal, lo psicocorporal, que se integran al paradigma de la psicología humanista para hacer del espacio terapéutico algo mucho más vivo y dinámico, en el que el ser humano pudiera realizar una serie de catarsis de mayor impacto y que pudiera procesar no solo de manera intelectual, sino de manera experiencial y psicoemocional. Fue así que llega con fuerza el paradigma humanista. Entonces tenemos psicoanálisis cognitivo-conductual y humanismo. Y viene en los 70 la cuarta fuerza de la psicología, que justamente es la psicología transpersonal. Roberto Sayoli y Carl Jung, en los inicios del siglo XX, como decía, se separan de Freud
Y se separan de Freud porque ellos consideran que la dimensión arquetípica, simbólica y mitológica no necesariamente es un área de delirio. Se separan, y lo estoy diciendo muy rápido y muy sintetizado, pero se separan de él porque ellos consideran que ahí, justamente en esa dimensión, en donde se encuentra la cosmovisión de las grandes culturas, los mitos con los que nos explicamos los orígenes de la creación, es ahí en donde se encuentran los fundamentos más profundos de la conciencia humana. Y lo que quisieron fue explorarlos y desarrollarlos. De lo que se dan cuenta es de que estas profundidades, estos abismos del inconsciente colectivo y estas cumbres del potencial humano, tienen muchísimo material para construir la individualidad que como seres humanos estamos llamados a tener. Se trata de que aprendamos a ser individuos completos. Entonces tenemos que tener acceso a nuestras cumbres y a nuestros abismos. Tenemos que tener acceso a la energía arquetípica inconsciente que de alguna manera condiciona nuestra percepción y nuestros comportamientos en el mundo, y al mismo tiempo tenemos que estar muy agudizados para captar estas conexiones intuitivas con nuestro potencial, que son estos aspectos transpersonales de nuestra conciencia, que nos ayudan justamente a entendernos de maneras más holísticas. Decíamos que el ser humano es uno en cuerpo, emoción, mente y espiritualidad, y que es la conciencia la que atraviesa estas cuatro esferas del ser humano. Bueno, pues es la psicología transpersonal la que nos ayuda a entendernos junto con los estudios integrales, como los de Ken Wilber, para podernos integrar y para poder realizar trabajos prácticos, cotidianos y diarios que nos ayuden junto con nuestra espiritualidad a ser seres humanos más completos, a ser seres humanos cuyo potencial pueda manifestarse en el presente sin la necesidad de pensar que alguien más tiene que hacer las cosas para sacarnos del lugar en el que estamos. Si nosotros no nos empujamos desde el interior para dar más de nosotros, difícilmente habrá un movimiento. Y de lo que hoy se trata es de que alcancemos juntos, colectivamente, esta evolución, este salto evolutivo, para posicionarnos en estados de conciencia más amplios que sí nos permitan tener, por ejemplo, balance entre la tecnología y la naturaleza, balance entre las generaciones actuales y las del futuro, balance entre la ciencia y la espiritualidad, balance, equilibrio, un buen ritmo entre la cotidianidad y la trascendencia, todo este tipo de cosas. Y todos nos llevan a cuestionamientos existenciales. De manera que si aprendemos a fortalecernos desde ahí, si aprendemos a liberarnos de condicionamientos que nos han tenido bloqueados por años, lo que vamos a hacer es liberar no solo nuestro camino, sino el de todos aquellos que nos acompañan, familia, amigos y toda una colectividad. Hoy el cambio en la conciencia colectiva ya no es local ni tribal, es planetario. La conciencia colectiva es planetaria. Respondemos a una sola humanidad. Tanto tú como yo somos representantes y somos la síntesis de toda una humanidad. Pongo un ejemplo rápido. Si alguien de otro planeta viniera y se topara con alguno de nosotros, le bastaría ese punto de referencia que nosotros le aportamos para entender quién es el ser humano en la Tierra. Este contacto con un ser extraterrestre es hipotético, por supuesto, pero es justamente la mirada más amplia que podemos tener de nosotros mismos para podernos reubicar y para poder responder a los retos que hoy estamos teniendo. Y justamente ese es el pionerismo, el que toma, el que toma los retos, el que siente la provocación de ir más adelante, la iniciativa de moverse hacia el futuro y de abrir las puertas para las nuevas generaciones, para sí mismo y para todo lo que venga en términos de potencial humano, justamente es el que está haciendo el trabajo en la actualidad.
Y eso es lo que queremos explorar a través de diálogos, a través de una serie de prácticas, a través de toda una serie de dinámicas que tenemos diseñadas para que nuestros grupos se vayan enriquecidos y se vayan, si no con la respuesta final y última, sí con respuestas prácticas que funcionen como semillas, que cada uno pueda sembrar en su cotidianidad y que paulatinamente, al ser cultivadas y regadas, traigan las respuestas y los frutos que necesitamos en nuestra propia vida. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que queremos compartir y nos dará muchísimo gusto que todos y cada uno de ustedes estén con nosotros. Me va a dar mucho gusto conocerlos personalmente, saludarlos y darnos un fuerte abrazo.